Tres. Buenas noches, compañeros. Hoy estamos aquí reunidos en el grupo focal de psicología política. Pertenecemos al grupo 38. Los integrantes participantes somos Diego Alejandro Martínez, Yarvi Mauricio Moya, Lisette Perea, José Restrepo y María Romero. A continuación vamos a intervenir en una pregunta en la cual cada uno va a expresar su opinión. Entonces, Diego, dime de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en discursos sociales. Bueno, primero que todo, un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Primero, pues hay que definir que el enfoque del análisis crítico del discurso que está dentro de la lingüística y de las ciencias sociales y se enfoca en estudiar cómo el lenguaje refleja, reproduce y desafía las relaciones de poder, la ideología, la desigualdad social, entre otros aspectos. Dicho esto, con el poder de la palabra se pueden estudiar muchas cosas del comportamiento humano y nosotros como seres sociales vivimos en un mundo donde somos controlados por masas, por el gobierno o por una persona que toma decisiones sobre nosotros. Gracias a este estudio se puede ver de qué manera se ve la política o de qué manera se relacionan también las personas, puesto que el discurso tiene relación en todos los aspectos de nuestra vida, en factores biopsicosociales y tanto en temas demográficos como psicográficos. Entonces el análisis crítico del discurso es demasiado relevante para nosotros entenderlo como profesionales porque es una manera en la cual la conducta humana se puede reflejar tras las palabras. Y si un psicólogo está también especializado para entender la comunicación no verbal de las personas, el discurso le da un poder más grande a la comunicación no verbal que está implícita en nosotros y gracias al discurso es un factor determinante para nosotros también poder hacer un diagnóstico de una, ya no sería en este caso en salud mental, sino en una situación política que esté pasando en un entorno y de cómo nosotros podemos contribuir dependiendo del contexto, o del contexto de esta misma situación. Pues dicho esto, le doy la palabra a mi compañero Harvey para que nos comente de qué manera él expresa dicha pregunta. Gracias, Diego. Pues yo coincido con Diego en muchas cosas, ¿no? Diego hablaba de pronto de la parte del discurso político, ¿no? Definitivamente el análisis crítico del discurso, pues desentraña de una u otra manera como el lenguaje perpetúa, pues esas ideologías, las relaciones de poder, las estructuras dominantes en la sociedad y pues revela estrategias discursivas que considero yo que de una u otra manera pues legitiman y naturalizan esas dinámicas y a través de un enfoque detallado y contextual, yo considero que un ejemplo muy específico es el discurso de un político, ¿no? Entonces, un político se hace ver como el salvador, como yo tengo las mejores estrategias, yo vengo aquí a arreglar el país y asimismo se encarga de demonizar al oponente, ¿no? Y ese discurso que hacen de convencer a toda una sociedad para votar por ellos, creo que ahí el análisis crítico del discurso hace un trabajo muy puntual y nos ayuda como a entender en esa situación específica, ¿no? Cómo el político con su habilidad de discurso puede convencer a toda una sociedad y al final de cuentas, pues no resulta siendo mucho, ¿no? Pero el poder que tiene ese discurso tiene unas, pues, ventajas o desventajas en ese caso, ¿no? Si llega a quedar elegida una persona que realmente no va a hacer mucho por la sociedad, por el país en el que esté,
ubicado, ¿no? Entonces, a través de ese enfoque, pues detallado y contextual del análisis crítico del discurso, pues se exponen, pensaría yo, formas sutiles y explícitas en que los discursos influyen y reflejan, pues, en las jerarquías sociales y políticas. Entonces, pues, esa es mi opinión, pues, respecto al tema, ¿no? Creo que ese análisis desde el curso nos permite hacer un análisis como la palabra lo dice y, pues, entender, pues, cómo esto impacta la sociedad, ¿no? Y, pues, permitir que esa sociedad se vuelva más equitativa y consciente, ¿no? Eh, pues nada, le doy la palabra ahora a mi compañera Lisette. ¿Cómo están? Buenas noches. Dando como seguimiento a lo que hablaba el compañero Harvey, cuando él dio el ejemplo sobre un político dando un discurso. Entonces, un discurso social, pues básicamente, y siguiendo el ejemplo, pues se basa como en el análisis como de la dominación, y Harvey lo nombró, de la palabra poder. Son palabras muy grandes, son palabras que tienen, digamos, mucho contexto en un discurso político, pues ya que esta persona pues es capaz de realizar, de, por ejemplo, de dominar, como dice la palabra, de entablar de determinadas soluciones en diferentes contextos, en la parte pues del conocimiento, siguiendo de pronto ciertas jerarquías. Entonces esto también hace parte pues de un discurso social donde una persona se puede jalar diferentes maneras de pensar para que cambien su pensamiento y le puedan seguir. Entonces, pues esto realmente es muy importante. El discurso político también de pronto emplea de pronto muchas estrategias que son ya como muy retóricas, el cambio de los puntos de vista, incluso el mismo discurso puede hacer que de pronto en el ejemplo de los políticos se cambien de pronto las diferentes estrategias de las otras personas solamente con el poder que tiene la persona de hablar, porque pues están hablando también de una manera muy autoritaria, de una manera muy lógica, en donde siempre dan como ciertas pautas para que de pronto la gente también se pueda despertar. Estos discursos también construyen identidad de pronto en otras personas y forman opiniones o terminan de pronto determinar ciertas actitudes de las otras personas, pues que hacemos parte incluso de la escucha también, un discurso político también, pues, y el análisis crítico nos entabla en un contexto social, en un contexto histórico, y entonces pues de eso también dependen como todas las posiciones de pronto políticas, económicas y culturales pues del momento que se esté pues viviendo. Y ya con esto ya le doy la palabra al compañero José. Gracias, Lisette. A ver, complemento un poquito que tenemos dos autores que hablaron sobre el enfoque del análisis crítico, que es el Van Dyck 1999 y Fireclause 2000. Esto hicieron una relevancia sobre el análisis crítico del discurso porque toman partido a través de los grupos más marginados de la sociedad, los grupos oprimidos, los cuales siempre van como en contra de grupos dominantes, ¿no? De una sociedad. El análisis crítico del discurso lleva en sí una carga ideológica y sus relaciones de poder las utiliza a través del uso de la palabra y el lenguaje. O sea, la palabra es poderosa. Aquí entra el crítico, el, este crítico donde no solo observa el discurso de las estructuras o de lo que en la parte social, sino que propone un cambio. Este es el analista crítico, el cual se involucra con los temas de la posición social y política, en la cual participan activamente manifestando y cuestionando los fenómenos que ocurren dentro de una sociedad. Le doy la palabra a mi compañera María. Eh, bueno, partiendo de que hemos hablado, también tenemos que tener muy presente que el crítico es una herramienta, como lo decían, es muy valiosa, ya que por medio de la palabra se puede influenciar. Tenemos que tener en cuenta que la idea de esto es como trascender, llegar a las personas y convencer.
Em, de esta manera, en los discursos sociales se incluyen las creencias, los valores, los supuestos y se da por sentado de que la persona capte el mensaje. Esto se debe hacer a través de una buena comunicación, de palabras exactas, pero sin salir del protocolo vocabulario, ¿sí? O sea, hay que saber llegar a las personas. También es muy poderosa, ya que no siempre, como lo decía Jarvi, lo que dicen lo cumple, pero pues es algo como imaginativo, algo que emociona, algo que puede trascender. Así la persona sea consciente de que lo que me están diciendo no puede ser del todo un hecho. Entonces, es una herramienta, o sea, demasiado, demasiado fuerte, ya que así como hace que las personas sean partidarias, puede ser un arma de doble filo, ya que puede irse en contra de lo que uno esté diciendo o sea capaz de hacer. Entonces, pues nada, esta fue la intervención por hoy. Espero haya sido de su agrado y gracias por su tiempo. Gracias.